Un disparo resonó en un campo silencioso. Un joven cayó entre los árboles, herido en el hombro, y no volvió a levantarse. El hombre que sostenía el arma la bajó lentamente y se alejó. 10 años antes, había firmado un pacto sagrado, prometiendo construir una colonia justa y civilizada. Ahora se había convertido en aquello que dicho pacto pretendía evitar. ¿Quién era John Billington y cómo un pasajero del Mayflower se convirtió en el primer asesino convicto de Estados Unidos? Hola a todos. Antes de empezar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Y dejen un comentario contándonos desde dónde nos ven hoy. Su apoyo nos ayuda a traerles más historias como esta. Ahora, comencemos. Era otoño del año 1630, en el pequeño asentamiento costero de Plymouth, en la colonia de Nueva Inglaterra. Había transcurrido una década desde que un barco maltrecho llamado Mayflower echara anclas por primera vez en estas aguas, y el asentamiento que surgió de aquel primer invierno desesperado se había convertido en una modesta comunidad, fruto de un gran esfuerzo, con granjas, cercas y casas de madera. La colonia estaba gobernada por hombres que se creían unidos por un pacto, tanto con Dios como entre sí. Aún no sonaban las campanas de la iglesia, pues no había templo, solo una casa de reuniones en la colina, pero el ritmo del sábado y del trabajo marcaba cada semana. El aire estaba impregnado del olor a humo de leña, agua salada y tierra arada, pues se acercaba la época de la cosecha. Entre los pasajeros originales de aquel famoso viaje que aún vivían en la colonia se encontraba John Billington, un colono con una larga y turbulenta historia entre sus vecinos. Había sobrevivido al primer invierno terrible, a la pérdida de amigos y familiares, y a una década de sospecha y represión por parte de los líderes de la colonia. Para el otoño de 1630, su nombre ya era conocido por los problemas. Estaba a punto de ser conocido por algo mucho más grave. Lo que sucedió en los campos a las afueras de Plymouth aquella temporada marcaría un sombrío hito en la historia de la colonización inglesa en América. Se sabe poco de los primeros años de John Billington. Se cree que nació alrededor del año 1580 en el condado de Lincolnshire, Inglaterra, aunque los registros no especifican la fecha ni la parroquia. Se piensa que su familia tenía vínculos con los pueblos de Cowbit y Spalding en ese mismo condado, aunque se desconocen detalles sobre su infancia, su oficio y su juventud. En algún momento se casó con una mujer llamada Elinor. Los registros no indican con precisión cuándo ni dónde tuvo lugar este matrimonio, aunque se cree que ocurrió en Inglaterra, en la misma región de Lincolnshire o sus alrededores. Juntos tuvieron 2 hijos, John, nacido alrededor de 1604, y Francis, nacido alrededor de 1606. Para cuando la familia Billington apareció en la lista de pasajeros del Mayflower, en el año 1620, John Billington se acercaba a los 40 años, mucho más joven que la mayoría de quienes emprendían un viaje de esa envergadura. No pertenecía a la congregación religiosa separatista que constituía el núcleo de la expedición. Viajaba, en cambio, entre un grupo al que los separatistas se referían, con cierta inquietud, como extraños, aquellos pasajeros que se habían unido a la aventura por motivos comerciales, de oportunidad o circunstancia, más que por fe. Esta distinción acompañaría a Billington durante todos sus años en la colonia. No tenía cabida entre los miembros de la Iglesia, y con el paso del tiempo, esta falta de reconocimiento lo aislaría aún más de quienes gobernaban Plymouth. El 6 de septiembre de 1620, según el antiguo calendario vigente en aquel entonces, el Mayflower zarpó de Plymouth, Inglaterra, rumbo al Atlántico. John Billington, su esposa Elinor y sus 2 hijos se encontraban entre los 102 tripulantes. La travesía fue larga y ardua, marcada por tormentas otoñales que azotaron la pequeña embarcación durante semanas. Incluso antes de que el barco llegara a tierra, la familia de Billington ya llamaba la atención. Fue durante esta travesía cuando su hijo menor, Francis, disparó un mosquete cerca de un barril de pólvora abierto en la abarrotada cabina,
un acto temerario que podría haber destruido el barco por completo. El apellido Billington, apenas conocido en el Nuevo Mundo, ya se estaba convirtiendo en sinónimo de desorden. El temperamento exacto de John Billington durante este viaje no se registra con detalle, aunque lo que sucedió tras desembarcar pronto lo convertiría en noticia. El 11 de noviembre de 1620, el Mayflower ancló en el extremo de Cape Cod, muy al norte de su destino original, Virginia. Ese mismo día, John Billington fue uno de los hombres que firmaron el Pacto del Mayflower, un documento que obligaba a los colonos a elaborar y obedecer leyes justas para el bien de la colonia. Fue un juramento de orden, firmado por un hombre cuyo nombre, en menos de una década, quedaría vinculado al desorden más grave de la colonia. El invierno que siguió, se cobró casi la mitad de la población. La familia Billington lo sobrellevó. Al llegar la primavera, los dos hijos de los Billington salieron a explorar las tierras más allá del asentamiento. Francis descubrió un cuerpo de agua interior que con el tiempo llevaría el nombre de la familia, el Mar de Billington. John, el menor, se perdió en el bosque durante varios días antes de ser rescatado sano y salvo por nativos del Cabo. En marzo de 1621, John Billington compareció ante la dirección de la colonia, acusado de desacato a la legítima orden del capitán Miles Standish, mediante un discurso que, según los registros, fue injurioso. De acuerdo con el relato conservado, era la primera vez que cometía una falta de este tipo, y tras mostrar humildad fue perdonado. No sería su última comparecencia ante las autoridades de la colonia. En 1624, Billington se vio implicado en un asunto relacionado con otros dos colonos, John Oldham y John Lyford, quienes habían escrito cartas críticas con los líderes de la colonia y, como consecuencia, fueron desterrados. Al ser interrogado, Billington negó tener conocimiento del asunto. No se presentaron cargos formales contra él, aunque la sospecha persistió. Poco después, su esposa Elinor fue declarada culpable de difamación contra otro colono y condenada a recibir azotes. Se conserva una carta escrita por el gobernador William Bradford en 1625, en la que describe a Billington en términos poco halagadores, declarando que, en palabras de Bradford, viviría y moriría como un canalla. Para entonces, la relación entre ambos hombres, gobernador y colono, se había vuelto abiertamente hostil. En 1626, cuando se repartieron las tierras de la colonia entre sus colonos, Billington recibió una modesta casa y una parcela de unas 63 acres, una asignación más limitada que la de muchos de sus vecinos. No ocupaba ningún cargo, no pertenecía a ninguna congregación religiosa y, según todos los testimonios que se conservan, seguía siendo un forastero en la comunidad que él mismo había ayudado a fundar. Se desconoce la secuencia exacta de los agravios que siguieron, pero para el año 1630, el nombre de Billington se asociaría a un asunto mucho más grave. En el año 1630, John Billington se vio envuelto en una acalorada disputa con un compañero colono, un joven llamado John Newcomen, que se había establecido en Plymouth hacía poco tiempo. No se ha registrado el origen exacto de esta disputa. Algunos relatos posteriores sugieren que se debió a derechos de caza o a algún antiguo agravio entre ambos, pero los registros que se conservan no ofrecen certeza al respecto. Según consta en el relato del gobernador William Bradford, Billington se topó con Newcomen en un campo a las afueras del asentamiento. Bradford escribiría más tarde que Billington emboscó al joven, pues le guardaba una enemistad de larga data. Newcomen, al percibir las intenciones de Billington, intentó refugiarse tras unos árboles cercanos. Billington alzó su fusil y disparó. El disparo alcanzó a Newcomen, quien murió poco después a causa de la herida. Un relato aparte, escrito años después por Thomas Morton, ofreció una impresión algo diferente del encuentro, sugiriendo que Newcomen había perseguido a Billington en lugar de al revés, y que Billington, en palabras de Morton, era considerado por muchos como una persona apreciada. Los dos relatos del siglo XVII que se conservan no coinciden del todo, y la verdad exacta de lo que ocurrió entre ambos hombres en aquel campo
sigue siendo, hasta el día de hoy, incierta. La noticia de la muerte de Newcomen se extendió rápidamente por el pequeño asentamiento. Para 1630, Plymouth era una comunidad que había perdurado durante una década, y el asesinato de un colono a manos de otro, el primero de este tipo en la historia de la colonia, fue recibido, en palabras del propio Bradford, con gran tristeza. Billington fue detenido por las autoridades de la colonia. Los registros no conservan el nombre de ningún agente o funcionario que llevara a cabo el arresto, solo que el asunto fue gestionado por la propia administración de la colonia, ya que Plymouth era todavía un pequeño asentamiento gobernado directamente por sus magistrados y funcionarios electos. Los líderes de la colonia actuaron con evidente gravedad. Este era el primer caso de pena capital al que se enfrentaba el asentamiento, y existía una verdadera incertidumbre sobre si el gobierno de Plymouth tenía la autoridad legal para juzgar a un hombre. El gobernador Bradford buscó consejo fuera de las fronteras de la colonia, consultando a la vecina colonia de la bahía de Massachusetts antes de seguir adelante. Lo que siguió se convertiría en el primer juicio por asesinato en la historia de la colonización inglesa en América. Los registros que se conservan de este caso son escasos para los estándares actuales y provienen principalmente del diario personal del gobernador William Bradford, escrito en su Historia de la Colonia. No se conserva ningún examen médico detallado en los documentos, ni el nombre de ningún médico que pudiera haber atendido a Newcomen. Según el relato de Bradford, Newcomen fue alcanzado por el disparo y, en sus propias palabras, murió poco después. La herida se describe simplemente como ocurrida cuando buscaba refugio entre los árboles. El arma utilizada en el homicidio se registra simplemente como una pistola. Más allá de esto, los registros no especifican su tipo particular, ni describen en detalle la herida, más allá del breve relato de Bradford sobre el impacto del disparo. Se desconoce si se convocó alguna investigación formal, al estilo que posteriormente se popularizó en el derecho inglés, para examinar el cuerpo, aunque la colonia sí recurrió rápidamente a un gran jurado y a un jurado de juicio, lo que sugiere que algún proceso de investigación precedió a la acusación formal. Las pruebas contra Billington son descritas por Bradford únicamente en términos generales. Escribió que Billington fue declarado culpable basándose, en sus propias palabras, en pruebas claras e irrefutables. Una frase que sugiere que los testigos o las circunstancias no dejaban lugar a dudas sobre lo ocurrido, aunque el testimonio específico no se conserva. El relato de Bradford, junto con un breve y algo diferente registro dejado por el escritor Thomas Morton años después, constituyen prácticamente la totalidad de la información que se conserva sobre el caso. La identificación del cuerpo como el de John Newcomen no presentó dificultad aparente, ya que el asentamiento era lo suficientemente pequeño como para que todos los residentes se conocieran entre sí. De Newcomen mismo, los registros apenas conservan información. Su edad, su oficio y las circunstancias de su llegada a Plymouth no se registran con certeza, aunque generalmente se le describe como un joven recién llegado a la colonia. Si este caso te parece tan interesante como a nosotros, por favor, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir investigando y compartiendo estas historias olvidadas de la historia. Leemos todos los comentarios, así que déjanos saber tu opinión sobre este caso a continuación. Ahora, continuemos. Tras su arresto, John Billington quedó bajo custodia de la colonia en espera de juicio. Los registros no conservan ninguna declaración suya al momento de su arresto, ni ningún testimonio de resistencia o confesión. El asunto se tramitó rápidamente a través del proceso legal de Plymouth, y los líderes de la colonia lo trataron con lo que Bradford describió como gran tristeza, al ser el primer caso de este tipo al que se enfrentaba el asentamiento. Antes de que pudiera comenzar el juicio, el gobernador Bradford buscó asesoría externa, escribiendo a John Winthrop, el recién llegado gobernador de la colonia de la bahía de Massachusetts, sobre la grave cuestión de si Plymouth tenía la autoridad legal para juzgar a un hombre
que se jugaba la vida. El juicio de John Billington tuvo lugar en la colonia de Plymouth en el año 1630. La fecha exacta no se conserva en los registros, ni tampoco el nombre de ningún magistrado que presidiera el juicio, salvo el del propio gobernador William Bradford, quien, dentro de la estructura del gobierno de la joven colonia, presidía dichos procedimientos junto con los asistentes de la colonia. En aquella época, Plymouth no contaba con un edificio de tribunales formal como los tribunales de lo penal ingleses, ni con abogados capacitados para la acusación o la defensa. La justicia era administrada directamente por los líderes electos de la colonia y un grupo de colonos que actuaban como jurados. Billington compareció primero ante un gran jurado, y posteriormente el caso fue llevado ante un jurado de primera instancia. Bradford dejó constancia de que ambos jurados lo declararon culpable de homicidio premeditado, basándose en lo que él denominó pruebas claras y contundentes. No se conservan los testimonios específicos presentados ante el jurado, ni los nombres de sus integrantes. No se conserva ningún registro de la defensa formal ofrecida por Billington, ni de ninguna declaración suya durante el proceso. Los registros no indican si confesó, negó el cargo o ofreció alguna explicación de sus acciones. Este silencio en el relato histórico ha llevado a investigadores posteriores, incluidos los asociados a la Sociedad de Descendientes del Mayflower, a cuestionar cuánto de la narración que se conserva refleja hechos comprobados y cuánto refleja la evidente aversión de Bradford hacia la familia Billington, una aversión documentada en sus escritos anteriores. Antes de dictar sentencia, los líderes de la colonia ya habían consultado con John Winthrop y otros hombres prominentes de la recién establecida colonia de la Bahía de Massachusetts sobre la cuestión de la autoridad de Plymouth para imponer la pena capital. Winthrop y sus colegas magistrados coincidieron en que Billington debía morir y, en palabras de Bradford, que la tierra debía ser purificada de sangre. Tras este consejo y el veredicto del jurado, Billington fue condenado a muerte en la horca. Bradford describió el momento con evidente solemnidad, escribiendo que, al ser la primera ejecución entre ellos, era motivo de gran tristeza para la colonia, al tiempo que señalaba que Billington y miembros de su familia, según sus propias palabras, habían sido castigados con frecuencia por mala conducta. No se conserva ninguna descripción de la sala del tribunal ni de los presentes, más allá del mero hecho del veredicto y la sentencia tal como los plasmó Bradford. John Billington fue ahorcado en la colonia de Plymouth en el otoño de 1630, aunque la mayoría de los relatos sitúan la ejecución alrededor del 30 de septiembre. Fue la primera ejecución en la corta historia de la colonia y la primera condena por asesinato en lo que se convertiría en los Estados Unidos de América. Los registros no conservan una descripción de la ejecución ni los nombres de quienes la presenciaron, más allá del mero hecho histórico de que la sentencia se llevó a cabo. No se tiene constancia de su lugar de sepultura. A diferencia de muchas figuras posteriores de la colonia, no se conserva ninguna lápida ni monumento que indique dónde fue enterrado John Billington, y los historiadores actuales solo pueden afirmar que su tumba se encuentra en algún lugar dentro o cerca del asentamiento de Plymouth, sin marcar y desconocida. Su esposa, Elinor, permaneció en la colonia tras su muerte. En 1638 se volvió a casar con un colono llamado Gregory Armstrong. Falleció poco después del 2 de marzo de 1642, según el antiguo calendario. De los dos hijos de Billington, John el menor había muerto algunos años antes que su padre, entre 1627 y 1630, sin que se registrara la causa. Francis, el hijo que casi hundió el Mayflower y que más tarde dio nombre al mar de Billington, se casó en Plymouth en 1634, tuvo 9 hijos y vivió hasta 1684, falleciendo en la ciudad de Middleborough. En la colonia de Plymouth no existían periódicos que registraran la reacción pública ante el caso, ya que la colonia era demasiado pequeña
y se encontraba en una etapa demasiado temprana de su historia para contar con tales instituciones. Lo que sobrevive son los escritos privados de hombres como Bradford y, algo más tarde, el colono y escritor Thomas Morton, cuyo relato del asesinato difería del de Bradford en el tono, lo que sugiere que Billington, según el recuerdo de Morton, era visto con cierta simpatía por sus vecinos, incluso cuando el relato de Bradford lo presentaba como un alborotador de larga data cuyo destino era previsible. Historiadores y genealogistas modernos, incluidos investigadores asociados a la Sociedad de Descendientes del Mayflower, han vuelto a examinar el caso, señalando que la abierta aversión de Bradford hacia la familia Billington influye en el único relato detallado que se conserva del juicio, y que, según admitió el propio Bradford, el caso se basó en pruebas cuyos detalles nunca se plasmaron por escrito. Si Billington recibió un juicio que satisficiera los estándares de justicia posteriores, sigue siendo una cuestión que los historiadores continúan analizando. El mar de Billington, el pequeño cuerpo de agua descubierto por su hijo en los primeros días de la colonia, aún conserva el apellido, un silencioso eco, tierra adentro de una familia que alguna vez fue considerada una de las más problemáticas de la colonia. De John Newcomen queda mucho menos, ni una imagen, ni una biografía detallada, apenas un rastro más allá de la forma en que murió y el nombre por el que la historia lo recuerda, el primer colono asesinado por otro colono en la colonia de Plymouth. En las escasas páginas de la historia de Bradford permanece el caso, una breve y solemne anotación que recoge la primera pena de este tipo que sufrió la colonia, escrita por un gobernador que había visto a su asentamiento padecer hambruna, enfermedad y discordia, solo para descubrir que la amenaza más grave a veces provenía del interior.